Hoy vamos a hablar acerca de el gran mandamiento. Jesús le dio mucha relevancia a este mandamiento cuando le preguntaron a él cuál es el gran mandamiento. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, acabamos de leer lo que los judíos le llaman el Shema, que los sacerdotes en la hora de la oración lo repiten y que todos los niños en casa tienen que repetirlo. Los papás le hacen repetir de memoria. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha Israel, acá diríamos escucha iglesia. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor nuestro Dios es el único Dios verdadero. Es un solo Dios. Amén. Y si tuviera algún testigo de Jehová aquí aplaudiría. Dice, claro, esa es, ¿verdad? Pero cuando se va al hebreo, la palabra Echad es una palabra compuesta. Así que usted puede decir, por ejemplo, colmena. Es singular, pero ¿qué representa? Varias. Plural. Jauría, bandada, ejército. Un ejército, pero ¿cuántos forman? Muchos. Y la palabra Echad es una palabra compuesta por varios. Amén. Es un singular, pero contiene un plural. Y ahí está la Trinidad de Dios. Amén. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yahweh Echad. El Señor es uno, pero compuesto por varios. Lo mismo cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. La palabra gen en griego significa uno compuesto por varios. ¿Está conmigo? Y ahí está la Trinidad. Así que cuando usan justamente esos versículos para negar la Trinidad, cuando van al idioma original, justamente esos versículos derrumban todas sus herejías. Escucha, iglesia, el Señor nuestro Dios. El Señor es un solo Dios. Amén. Pero que se ha manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo alaban? Gloria a Dios. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás. Ahí está el mandamiento. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios. Alguien dijo una vez, ¿por qué Dios nos obliga a amarnos? Muchos dirían, Dios no me tiene que obligar a que lo ame. Pero cuando usted entiende primero que Él nos ama con amor eterno, que Él nos amó de gran manera, que envió a su Hijo Jesucristo, cuando usted entiende todo el amor para nosotros, y cuando entendemos la pecaminosidad del hombre, la pregunta cambia. ¿Quién soy yo para que Dios me pida que le ame? Gusano de tierra, pecador, indigno, que no merezco ni la vida, que no merezco su amor, que no merezco todo lo que Él me da. Y aparte Él me pide que lo ame cuando yo soy un vil pecador. Amén. Entonces se replantea diferente ahora la pregunta. ¿Quién soy yo para que Dios me pida, me obligue a que lo ame? Y Dios espera en ese mandato reciprocidad. Porque vamos a ver más adelante lo que dice la Biblia en 1 Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y en esto consiste el amor de Dios. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Por eso Él nos da este mandato. ¿Por qué nos da este mandato? Porque nuestra naturaleza caída tiende a hacer todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, rebeldes, haciendo cosas abominables, siendo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La Biblia dice que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos redime, Él muestra su amor para nosotros y nos pide que seamos recíprocos, que lo amemos, que no hagamos lo contrario, que es ofender a Dios, que es odiar a Dios con nuestros actos, ser enemigos de Dios.
Por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Dice la palabra de Dios que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús por eso. Y por eso el Señor dice: amarás a Jehová tu Dios. Y vuelta, miren lo que viene después, dice: de todo tu corazón. Cuando dice de, habla de procedencia. De todo tu corazón. ¿De dónde tiene que salir ese amor? ¿De un pedacito de su corazón? De todo tu corazón. Amén. Amarás al Señor Dios de todo tu corazón. Cuando dice corazón, en el hebreo es la palabra lever, y en el griego es la palabra cardía. De ahí viene la palabra cardiólogo, cardíaco, ¿verdad? Nuestro órgano cardíaco, dicen al corazón. De todo tu corazón. El corazón es en sí el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra misma conciencia. ¿Ven? Cuando hablamos de corazón, hablamos del centro. Cuando usted dice el corazón de la selva, ¿qué está diciendo? El centro. Cuando dice el corazón de la ciudad, el centro. El corazón del coco, ¿qué dice el centro, verdad? ¿Sí? El centro, ¿sí? La pulpa, dice cuando hablan de otra fruta, ¿verdad? El centro. Y nosotros sabemos que cuando habla del corazón en la Biblia, específicamente no está hablando de nuestro órgano que bombea sangre, sino de nuestra mente, corazón de nuestra mente. Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ¿del corazón de dónde está hablando Jesús? Del corazón de la mente. Sus pensamientos no salen de su órgano que bombea sangre, sale de su mente. Y del centro de esa mente, está diciendo, del corazón es de lo que salen los malos pensamientos y todas las cosas malas. Entonces, de ese centro de su corazón, de su mente, dice, desde ahí debe proceder tu amor para mí. Y tienes que amarme de todo tu corazón. Con todo mi chungo, dicen los quichos, ¿verdad? ¿Sí? Con todo tu corazón. No de una parte de tu corazón. Él quiere todo tu amor. Él quiere la preeminencia de tu amor. Por eso, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Eres una iglesia llena de actividades, de ocupaciones, pero has dejado tu primer amor. Esa iglesia estaba como Marta, afanada y turbada de muchas cosas, pero había dejado lo más importante, estar a los pies del Maestro. Amén, como María. Entonces, de todo tu corazón, habla de procedencia. Su amor por Dios tiene que proceder, tiene que nacer, tiene que fluir de lo más profundo de su mente, de su interior, de su ser. Amén. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Qué más dice? Y de toda tu alma. Y de toda tu alma. La palabra alma en el hebreo es la palabra nefesh, que puede traducirse también como ser. Dice, ahí vienen tantas personas, y en hebreo dice tantas nefesh, o tantas almas, o personas, o seres, o individuos. Amén. Para los hebreos el alma es entonces la unión del espíritu con la carne. Por eso Santiago dice que la carne sin espíritu está muerta. Amén. Cuando la carne que Dios formó del barro de la tierra sopló al ruaj, al espíritu, se convirtió en un alma, en un nefesh, en un ser viviente, en un ser vivo. Amén. En una persona, en un individuo. Cuando dice con toda tu alma, entonces está diciendo con todo tu ser. Amén. Todo lo que soy tiene que amar a Dios con todo tu ser. Amén. Como dice en el griego, con tu espíritu, alma y cuerpo. Tienes que guardarte irreprensible para Dios. Tienes que amar a Dios con todo tu ser. Entonces, cuando habla del alma, está hablando de todo nuestro ser. Amén. Tienes que amar a Dios. Hay una alabanza que dice, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz, ¿verdad? Si me falta la voz, te alabo con las manos. Si me faltan las manos, con los pies. Si me faltan los pies, con el alma, dice. Y si le falta el alma,
porque ya lo despacharon, ¿verdad? Porque ya está con Dios. Eso significa, ¿verdad? Amar al Señor con mis manos, con mis pies, con mis labios, con todo mi ser. ¿Sí? Hay una alabanza que dice, con mis labios y mi vida, y alabo, Señor, ¿verdad? Todo nuestro ser, es decir, un amor íntegro e integral. ¿Amén? Yo no puedo decir que amo a Dios, pero uso mis manos para golpear. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero uso mis pies para correr al mal, ¿verdad? Yo no puedo decir que amo a Dios, pero uso mi lengua para chicotear a otras personas. Todo mi ser tiene que amar a Dios. Porque dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nuestros miembros son miembros de Cristo. ¿Cómo puedo yo unirme a una prostituta? Dice, cuando mi cuerpo es templo de Dios y mis miembros son miembros de Cristo. No puedo hacer eso. Entonces, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo debe amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Denle un aplauso a los que aman a Dios. De todo su corazón. Tu corazón no tiene que estar dividido. Jesús dijo, no puedes amar a dos señores, porque o amarás al uno y aborrecerás al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Amén. Por eso hablábamos de la idolatría, ¿recuerdan? No puede haber ídolos en su corazón. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar que solo a Dios le pertenece. El primer lugar, la preeminencia en su vida. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, nefesh. Los griegos dicen psique para decir alma. Y ahí viene la palabra psicología, psiquiátrico, ¿verdad? Psiquiatra, la psique, que puede traducirse como las emociones, como la voluntad, como la mente, como el entendimiento, como el raciocinio, como la conciencia del individuo. Amén. La psique, ¿dónde está la psique? ¿Escuchado psicólogo? La psiquis, ¿te he escuchado? ¿Sí? La mente. ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde está su inteligencia? ¿Dónde está su conciencia? Porque somos seres conscientes. ¿Amén? ¿Cuántos de aquí son seres conscientes? No somos como los animales que solo se guían por instinto. Nosotros tenemos conciencia, tenemos la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que es correcto e incorrecto, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es santo y lo que es profano. Podemos diferenciar entre la luz y las tinieblas. Esa es la conciencia. Amén. Entonces hay una conciencia que nos dice, eso está mal, eso está bien. Dice la palabra de Dios que incluso la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre, ahí en su conciencia. Nadie podrá decir, yo no sabía que matar a una persona era malo, nunca había leído. La conciencia te dice, eso está mal. Dios habla a través de tu conciencia. Y esa es la psique que dicen los griegos, con toda tu alma, con toda tu mente, tu entendimiento, tu voluntad, tu conciencia. Ese ser consciente, ese ser inteligente, ese ser que tiene voluntad propia debe direccionar esa conciencia, esa voluntad, ese entendimiento, ese razonamiento, ese raciocinio a amar a Dios. Pero el ser humano, ¿qué hace? Dice que todo intento de pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Imagínese un Hitler súper inteligente. ¿Cómo usó su inteligencia? Para matar miles de judíos. Amén. Para hacer ahí esos lugares donde los llevaban y campos de concentración y eliminarlos como si fueran ratas. ¿Sí? Nosotros tuvimos aquí un presidente, es abogado, no le voy a decir cómo se llama, estuvo por Panamá algunos años. Qué inteligente el hombre. Pero sirvió para gobernar, sirvió para robar y mandar al desastre al país. De nada sirve si usted usa su inteligencia para la maldad. El Señor dice, tienes que usar esa voluntad, la capacidad de tomar decisiones, esa inteligencia, esa conciencia para amar a Dios. Eso significa con toda tu alma. ¿Estamos claros, hermanos? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. ¿Y qué más dice?
Ajá. Aquí ya no habla de procedencia, habla de objeto. ¿Con qué objeto tengo que amar a Dios? Con mis fuerzas. ¿Poquitas fuerzas o qué dice? Con todas tus fuerzas. En el hebreo usa la palabra meod. Cuando dice que cayó un granizo bastante pesado en las plagas a Egipto, usa la palabra meod, repetida 2 veces, para hacer una hipérbole de que el granizo que caía en Egipto era realmente grande, fuerte, pesado. Amén. Pero me encanta más la traducción al griego en la Septuaginta. Usa la palabra dinamis, fuerza, dinamis. Hay otra palabra también, isgio, pero usa la palabra dinamis. De ahí viene la palabra dinamita, dinámico. Amén. ¿Se ha escuchado el dúo dinámico? ¿Sí? ¿Sí? Dinamis, dinamita. Nuestro amor debe ser entregado a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda su potencia. No un amor mezquino, no un amor a cuentagotas, no un amor, como quien dice, temperamental. Cuando estoy de buenas amo, cuando estoy de malas estoy tóxico, ¿verdad? ¿Sí? Temperamental. No un amor temporal. ¿Sí? En ciertas épocas amo a Dios, en ciertas épocas ya no. Tiene que ser como el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Él dice, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Así tiene que ser el amor, con todas sus fuerzas, no un amor, ay Señor, yo te amo a mi manera, o yo te amo 50-50, ¿sí? Como Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero, ¿sí? Como es el pasillo, tú sabes que te quiero, entonces de rogar, ¿verdad? ¿Sí? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. La tercera vez Jesús cambia el verbo agapao por el verbo fileo. Le dice, Pedro, ¿solo me quieres? Y Pedro se pone triste y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces que te quiero. Amén. Y no es lo mismo querer que amar. Porque amar es entregarse y querer es, dame, yo quiero, dame. Te quiero, ¿sí? Porque tiene plata. Cuando ya no tiene plata, ya no te quiero, ¿verdad? ¿Sí? Necesita algo, quiero, te quiero. En cambio, amar es entregarse. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que entregó a su Hijo en propiciación por nosotros. De tal manera amaba Dios a la humanidad que ha dado. No dice no ha pedido, ha dado. Querer es pedir, amar es dar, entregar. Amén. Si el Señor nos preguntara esta mañana, ¿me amas? ¿Qué diría usted? Tú sabes que te quiero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me amas? Yo creo que le diría al Señor, pero hay tantito, ¿verdad? No como Él me ama a mí y no como Él se lo merece. Porque ciertamente a veces no amamos al Señor con todas nuestras fuerzas, porque desgastamos nuestras fuerzas. A veces en la mala noche con el teléfono en la mano, desgastamos nuestras fuerzas, le damos más ímpetu a dormir, a la ociosidad, a otras cosas, que enfocar esas fuerzas en adorar, en orar, en leer la Biblia, en buscar más de Dios. A veces ocupamos nuestras fuerzas en otras cosas, más para la carne antes que para el espíritu. ¿Está conmigo? Por eso es importante que usted ame a Dios con todas sus fuerzas. Aún donde no hay fuerza, dice que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, no tengo fuerzas para ir a la iglesia. Alguien me dijo, estoy cansado, pastor, pero aquí lo veo, gloria a Dios. A veces no hay ni fuerzas para ir a la iglesia, pero aquí estamos. A veces no hay salud para venir a la iglesia, pero aquí estamos. ¿Cuántos recuerdan a Mucho Bueno? Con sus muletas ahí, alquilaba triciclos y el pastor tenía que salir a pagar, ¿no? Porque él dice, el pastor le paga. Y yo le pagaba de gusto. Me daba gusto a ese varón que venía con sus muletas. ¿Sabe cuándo dejó de venir él? Cuando se quedó ciego. Ahí dejó de venir. Y luego pues la partió con el Señor. Amén. Usted puede decir, pues el hermano era cosa seria, sí, era carnal, pero amaba a Dios y lo demostraba con toda su enfermedad y todo. Ahí estaba, con sus muletas, ahí estaba. Amén.
Entonces, eso es amar a Dios con todas tus fuerzas. Señor, pero si ya no me quedan fuerzas, con el último aliento tienes que amarme. Una vez le dije a una persona, es que estoy enfermo. Mientras usted siga enferma y seguirá enferma porque no busca a Dios. Pero si usted le dice al diablo, mira diablo, tú me tienes enfermo y hoy día voy a ir a morir en el templo, en medio culto voy a ir a morir, le aseguro que el diablo la suelta y aquí se sana. Pero si usted se deja esclavizar de la enfermedad, el diablo está feliz, lo tiene encadenado. Amén. Eso es con todas tus fuerzas, aún con la poca que nos quede. Tal vez estamos con sueño, malanochados, cansados, y con esa poca fuerza aquí venimos a decir, Señor, aquí estoy pasando lista, aquí estoy presente, Señor. Cosa que cuando allá se pase lista, también usted va a estar ahí, se lo aseguro. Amén. Porque Dios dice que Él honra a los que le honran y le encuentran a los que temprano le buscan. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Escucha, iglesia, Jehová nuestro Dios es el único Dios verdadero, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, el centro de todo tu ser, de toda tu alma, entendimiento, voluntad, emociones, psique, la psiquis, su inteligencia, qué sé yo. Si usted tiene un don, una habilidad, eso se lo consagra al Señor. Gloria a Dios por aquellas personas que aunque sea vienen, dicen, me gusta barrer, aunque sea, y eso lo dan para Dios. Amén. Lo poco que a veces sabemos o tenemos, lo ponemos al servicio del Señor. Eso es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas físicas, ¿verdad? ¿Sí? Fuerzas mentales. También hay la fuerza económica. Dice, las misiones se hacen con las rodillas que oran, ¿sí? Los pies que van, las iglesias que envían, pero sobre todo las manos que dan para las misiones. Yo no puedo irme de misionero, pero voy a dar de lo que Dios me ha dado para las misiones. Estás adorando a Dios con todas tus fuerzas, tu fuerza económica. ¿Cuál es tu mayor fuerza? Haga un foda a su vida, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Ponlo al servicio del Señor. Amarás a Dios con toda tu fuerza. Amén. Ese es el gran mandamiento. Y Jesús exaltó ese mandamiento. Marcos capítulo 12. Vamos al Nuevo Testamento para terminar temprano. Marcos capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Versículo 28. ¿Ya lo encontró? Marcos 12, 28 dice, acercándose uno de los escribas, era un experto en la ley, que los había oído disputar. Jesús había estado discutiendo con los fariseos y saduceos, y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ¿cuál es el más importante de todos? Versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, la parte más central de su ser, con toda tu alma, con toda tu mente, porque habían griegos también ahí, la psique, ¿verdad? Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. O sea, ningún mandamiento de todos los como 600 y pico que tenían los judíos por ahí supera a estos dos. A amar al Señor su Dios de todo su corazón, de toda su alma, con todas sus fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Si usted cumple esos dos,
ha hecho lo mejor. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él está allí sacando a relucir Oseas 6:6, cuando dice: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Amén. Hay una parte en Mateo que quiero resaltar. Mateo 22, se repite este texto. Recuerden que son textos de evangelios paralelos. Mateo 22, el versículo 34. Nos da otros detalles. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, de la secta de los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, de la otra secta también, que no creían ni en ángel, ni espíritu, ni en resurrección, se juntaron a una, se unieron en grupo para atacarlo, ¿no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, un experto en la ley, preguntó para tentarle, no porque quería saber más, sino para probarle si sabía o no sabía, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, el más importante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Miren que Mateo no se preocupa poner lo que pone Marcos: voluntad, entendimiento. ¿Recuerda que eso añadía Marcos? Porque Marcos escribe a los griegos, él escribe a los judíos, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. En cambio, para los griegos, la psique era el entendimiento, la voluntad, el intelecto y todo lo demás. Por eso Marcos añade esas partes que no están en el Shema original. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Está conmigo? ¿Cuántos aman a Dios? Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Y cuántos aman a su prójimo? ¿Como a sí mismo? Amén. Dígale que está a su lado: te amo, hermano. En Cristo Jesús, hermano. Amén. Hace que le cree, que usted sabe que hay uno que le tiene bronca. Dígale: ¿me amas, hermano? Ahí aprovechese ahí, ¿no? Hermano, ¿me amas? Este es el más grande mandamiento. Y miren lo que dice el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ellos no lo llamaban Antiguo Testamento. Ellos decían la ley y los profetas. Para hablar de los primeros 5 libros del Pentateuco, estamos en el mes de la Biblia, ¿no? Le llamaban la Torá. La palabra Torá significa ley. Amén. A los libros proféticos le llamaban Nevihim, porque Nevi significa profeta. Amén. Y a los libros siguientes le llamaban Ketuvim, viene de Jajam, de sabiduría. Amén. Entonces se unía a los tres, Torá, Nevihim, Ketuvim, salía la palabra Tanakh. Ese era el Antiguo Testamento para ellos. Amén. Ellos le llamaban la ley, o también le llamaban la ley y los profetas. Cuando Jesús dice la ley y los profetas, fue hasta Juan. Está diciendo hasta aquí el Antiguo Testamento. Y aquí el Señor dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Desde Génesis hasta Malaquías, todo eso depende de estos dos mandamientos. Cuando usted cumple estos dos mandamientos, ha cumplido todo desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo que hace, ¿qué cosa es? Simplemente fortalecer al Antiguo. El Nuevo es el cumplimiento del Antiguo pacto. ¿Amén? Entonces, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras,
Los 4 principios que hemos visto, los 4 primeros mandamientos para relacionarnos con Dios, podemos resumirlo en este: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted ama a Dios con todo su corazón, con todo su ser, usted le va a ser fiel y no va a ir detrás de otros dioses. Amén. Si usted ama a Dios con todo su corazón, usted le va a obedecer y ya no va a ser ídolos ni imágenes, sino va a adorar solo por medio de la fe, porque Dios es espíritu. Si usted ama a Dios con todo su corazón, usted jamás va a tomar en vano el nombre del Señor, jamás le va a faltar el respeto a Dios. Amén. Fidelidad, fe, respeto. Si usted ama a Dios con todo su corazón, usted le va a obedecer en todo, la obediencia. ¿Sí? Cuando hablamos del Shabbat, ¿verdad? Guarda el día del Señor, el principio es la obediencia. Esos 4 mandamientos, esos 4 principios, fidelidad, fe, respeto, obediencia, usted los va a cumplir si usted ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su entendimiento. ¿Está conmigo? Entonces, el cumplimiento de este gran mandamiento es el cumplimiento de esos 4 que hemos estudiado en el transcurso de este mes. Amén. De aquí vamos a estudiar los otros 6 que tienen que ver con nuestra relación. ¿Cómo se llama esto? Horizontal. Ya vimos nuestra relación vertical con Dios. Ahora vamos a estudiar nuestra relación horizontal con nosotros. Hay 6 mandamientos para ello. Amén. Entonces, cuando usted cumple incluso el segundo que dice aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo como a usted mismo, usted va a respetar a sus padres. Usted no va a matar, usted no va a cometer adulterio, usted no va a robar. Amén. Usted no va a difamar, a calumniar, usted no va a codiciar lo ajeno, porque usted ama a esa persona como a sí mismo. O usted a sí mismo se roba. No, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando usted cumple con esto, usted ha cumplido con toda la ley y los profetas. En otras palabras, el Shema, escucha Israel, el Señor tu Dios una vez, amarás con todo tu corazón, es el resumen de los 4 principios que hemos visto en estas semanas. La fidelidad a Dios, ¿sí? La fe para adorarlo, no con ídolos, sino el Dios Espíritu, el respeto, la honra a su nombre y la obediencia. Amén. Cuando usted obedece al Señor en todo, como por ejemplo, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted va a obedecer, ya no va a dejar de congregarse. Amén. Amén. También dice que tenemos que estar siempre gozosos. Ya no hay cómo estar amargados. No, es que perdió la selección, dice, ¿verdad? Siempre gozosos. Orar sin cesar, ¿verdad? Pues en un coro con el hermano César. Orar sin cesar. ¿Sí? Orar sin cesar. Entonces ahora usted va a orar todo el tiempo. Obediencia. Entonces, cuando usted ama al Señor, usted cumple con todo eso. Yo he escuchado a pastores que siempre ponen el ejemplo cuando estaban enamorados, ¿no? Todo lo que hacían, lo que dejaban de hacer y lo que eran capaces de hacer, con tal de ir donde su Dulcinea, ¿verdad? ¿Sí? O su Julieta. Con tal de, no importa, dejaban de bañarse, de comer, lo que sea, pero ahí llegaban, ¿verdad? En nuestro tiempo el WhatsApp era el hermanito que con 2 sucres le mandábamos la carta, ¿se acuerdan, no? Esos eran los mensajes de WhatsApp de nuestro tiempo. Amén. ¿Sí? El TikTok era que usted hacía TikTok, el techo y la ventana para que salga la chica, ¿sí o no? Tirando piedritas. Así como enamorábamos de nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora con el teléfono hacen todo. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Si alguna vez usted ha amado a alguien o se ha enamorado de alguien y ha sido capaz de hacer cualquier cosa, entonces usted es capaz de hacer cualquier cosa por Dios. No puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A veces hasta tendrá que invertir. ¿Sí? A lo mejor tengo que pagar taxi para llegar temprano al culto, pero yo tengo que estar en la casa de Dios. Pero yo voy a honrar a Dios. Yo voy a buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Según Marcos 12, ese es el mayor de todos los mandamientos. Según Mateo 22:40, es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Y vamos a terminar con Lucas 10. ¿Qué nos dice ahora Lucas 10? Es un caso diferente, no es el mismo por si acaso. Lucas 10.
Versículo 25. Dígame cuando lo encuentren. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, miren, la pregunta es diferente. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él no pregunta cuál es el gran mandamiento. Él pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Para los hebreos no era malo contestar una pregunta como otra. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La pregunta que él hace: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice él? ¿Cómo entiendes tú al leer la ley? Y él dice: bueno, yo creo que si hago esto, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No lo dijo Jesús, lo dijo él mismo. Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque ¿qué decía la ley? El que cumpla todo esto vivirá, pero maldito el que no cumpla con toda la ley. Por eso estábamos bajo la maldición de la ley. Le está diciendo: haz esto y tendrás la vida eterna, porque le está diciendo a un judío. Amén. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué dice usted? Él tenía que cumplir ese mandamiento para tener la vida eterna. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Amén? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El otro día leíamos: esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna y sea resucitado en el último día. Nosotros no somos salvos por guardar la ley. Somos salvos por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Amén. Ahí está la vida eterna. Cumplimos con estos mandamientos, no para ser salvos, sino porque ya lo somos, para glorificar a Dios con nuestro testimonio. Amén. Los judíos tienen que cumplir los mandamientos para alcanzar la salvación. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Cumplimos con estos mandamientos para la honra y gloria de Dios, porque Él nos salvó en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. Entonces miren la diferencia. Sí, Jesús le está hablando a un judío. Tú tienes que, si cumples estos dos mandamientos que resume toda la ley y los profetas, tendrás vida eterna, vivirás. Pero a nosotros, la iglesia, la fe nuestra, ¿sí?, es en la obra de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. La fe en su sangre nos da perdón y nos da vida eterna. Y ahora cumplimos los mandamientos porque ya somos salvos por la fe en Jesucristo, para honrar y glorificar a Dios. Usted tiene que tener claro esa diferencia. ¿Está conmigo? Amén. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 4, lo que les decía al principio. Ahora usted ya tiene claro entonces cuál es el gran mandamiento. Juan capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Mire esa pregunta. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya uno se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren cuán grande es entonces el amor de Dios para con nosotros, y por eso Él nos da ese mandato, esa orden, ese imperativo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y quiero dejarle solo un texto más, el versículo 18. Hijitos míos, nos dice el Espíritu Santo esta mañana. Porque no, yo sí amo a Dios con amor jarocho, ¿verdad? Pero aquí dice algo importante. No amemos de palabra ni de lengua, puro labia nomás, dice el pastor, ¿verdad? Sino ¿cómo? De hecho y en verdad. De hecho, ¿se han escuchado la unión de hecho? ¿Sí? No están casados, pero ya conviven, ¿verdad? O sea, en la práctica. De hecho significa con tu forma de vivir. Demuestras con tus actos que amas a Dios. Cuando usted llega, cuando el culto está terminando, ¿cuánto ama a Dios? Con toda su pasión, ¿verdad? A menos que sea justificada la persona, ¿verdad? Ahí sí. Amén. Pero cuando usted ama a Dios, aunque sea coge un taxi, hermano, ¿verdad? O madruga más, hasta no hace el desayuno. Amén. Porque es una vez a la semana a veces que venimos. Tiene que darle usted al Señor lo mejor, su primer amor. No como el chavo cuando llega con la manzana que se la ha comido todita, ¿verdad? A darle al profesor. Ahí se ve su mayor esfuerzo. Amarás con todas tus fuerzas. Amemos al Señor, no solo de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Significa con sinceridad. No simplemente por fuera muestro que amo a Dios, pero por dentro mis actos dicen todo lo contrario. Amén. Debe ser un amor sincero. Amén. Como dice Pedro, con amor fraterno, no fingido. Tiene que ser el amor a Dios. Así que ahí le dejo 1 Juan 3:18 para la práctica de esta enseñanza. Amemos al Señor, pero no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, demostrando con nuestras acciones que amamos de verdad a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dale un aplauso al Señor.